Hola a todos, soy Roberto Granda, bienvenidos a estas entrevistas en libertad. Hoy vamos a comprobar qué caro resulta defender la libertad de pensamiento más allá de la ingeniería social, el pensamiento único de la extrema izquierda. Uno de los casos más asombrosos de cómo la ideología de género, dentro del contexto del marxismo cultural y su rodillo, aplica la censura y la represión, en este caso contra el propio hecho biológico. Jesús Barrón es profesor de biología y geología en un instituto complutense de Alcalá de Henares. Su caso ha saltado a los medios al ser suspendido de empleo y sueldo durante 6 meses, pero vamos a dejar que él cuente lo acontecido, que lo cuente aquí, en el Club de los Viernes. Jesús Barrón, bienvenido y muchas gracias. Buenos días, Roberto, y muchas gracias al Club de los Viernes por esta oportunidad que me estáis dando. Jesús, recibes unas directrices de unas charlas que van a recibir los alumnos que te parecen inapropiadas para niños de 12 y 13 años con determinados ismos. Y ahí empieza a surgir, digamos, ahí es el origen del problema que al final deriva, ya iremos poco a poco, ¿no? Deriva en tu suspensión de empleo y sueldo. ¿Qué son esas directrices que recibes todos los tutores? Pues mira, esto es, bueno, yo cuando fui al Instituto Complutense, este curso, 2020-21, en septiembre elegí también ser tutor de uno de los cursos de primero de la ESO, ¿no? Pues tutor de 24 alumnos, pues para sacarlos adelante, solucionar sus problemas, animarles y ser muy positivos con ellos, ¿no? Entonces, había una cosa que es el plan de acción tutorial, que lo llevan los departamentos de orientación de los institutos. Entonces, en este plan de acción tutorial se nos dan por trimestres una serie de charlas de agentes externos, se les denomina así, que van a impartir talleres a los alumnos pues 1 hora por semana y pueden venir 2 semanas seguidas, pueden venir un mes seguido, y son charlas, talleres de 50 minutos. Además son en horario escolar, luego es obligatorio que todos los alumnos asistan y generalmente el tutor está con ellos, ¿no? Presente. Entonces yo empiezo a ver que vienen movimientos pues como Movimiento contra la Intolerancia, Amnistía Internacional, iban a venir de LGBTI, también el colectivo, iban a venir la Cruz Roja a dar charlas pues de afectivos sexuales, etcétera. Y yo ahí dije, pues esto coincide que es todo socialcomunismo, extrema izquierda, etcétera, y monté, y vamos, o sea, manifesté mi desconformidad con este tema. Bueno, se empiezan a llevar a cabo los talleres, yo asisto a ellos como tutor y porque sé que tengo que estar presente delante en estos talleres. Entonces, el primer taller nos viene una chica del Movimiento contra la Intolerancia, hablando de tolerancia, hablando de respeto, pues esa está ahí todo muy bien. Y luego, pues hablando de la cantidad de los ismos, ¿no? De estos sufijos, bueno, y empieza a comentar temas de, no solo de islamofobia, no solo de nazismo, de fascismo, de LGTB-fobia, o sea, todo, ¿no? Y a mí me cuadra que son además términos, conceptos que están todos pues, dentro de una ideología, ¿no? Esta ideología de género nacida en los años 60 y que ha generado pues, todo un sistema que ya no es ni ideológico ni filosófico, es una visión del hombre pues muy simplista y además que es como fácil de entender y dentro de la cual pues, tiene cabida pues todo tipo de atrocidades, ¿no? Bueno, yo me puedo remitir bueno, entonces, empiezan a comentar cosas de estas, yo guardo silencio, voy haciendo pantallazos con el móvil a la pizarra. Hubo un alumno, además, me acuerdo, ortodoxo, que pregunta si en España existe la aversión hacia los cristianos. Entonces comenta que la cristianofobia no existe en España, ¿no? Bueno, yo seguí con gran estupor escuchándolo todo y fue así continuamente. No vi comunismo, no vi socialismo, o sea, había conceptos que no estaban presentes en la pizarra. Pues nada, despedimos a la chica esta que vino y en la siguiente reunión de tutores, en diciembre a principios,
pues delante de los 7 tutores, de los 7 líneas de primero de la ESO y también delante de la orientadora, pues comenté pues que estas charlas no eran adecuadas para alumnos, que se les estaba adoctrinando a nivel ideológico, a nivel político, y que iban a venir charlas también que se les iba a adoctrinar a nivel afectivo, sexual, ¿no? Manifesté que además los padres no tenían conocimiento porque uno de los trucos o de las maneras, del modus operandi, es que no se avisa a los padres, ni se les avisa a los padres, ni se les dice qué días son, ni qué contenidos estos talleres, estos agentes, se vienen a clase de mano sobre mano y no hay ninguna programación curricular. Jesús, entonces, los padres desconocen el contenido de estas charlas, incluso desconocen que existan estas charlas. Sí, ¿para qué advertirles, no? Porque en caso de advertirles, lógicamente los padres podían manifestar su oposición o podían establecer un tipo de control parental o decir, mi hijo no va. Pero es que no se les avisa. Y esto está sucediendo en mi instituto y en muchos institutos de toda España. Lo podrán negar, podrán decir que se les avisa. Es mentira, es construir mentira sobre mentira. Los padres no tienen conocimiento. Y entonces se hace dentro del horario escolar, está como obligado, además, y se les enseña a los alumnos, se les adoctrina y se les da información que yo creo que un niño de 12, 13 años, 14, 15 en el ciclo de la ESO, no tiene por qué tener. Pero bueno, es una maquinaria de adoctrinamiento, de aleccionamiento, es una maquinaria que está como por ósmosis, pues al alumno le va influyendo desde los 12 años, o sea, se le va formando, ¿no? Y dices que allí, ya cuando tú mostrabas este desacuerdo, que algunos profesores sí que coincidían contigo, pero que callaron, imagino que por miedo a ser marcados o a sufrir las consecuencias que has sufrido tú. Entonces, existe una ley del silencio donde se teme a estos cafres de la cuarta ola feminista, que no deja de ser un movimiento totalitario. Sí, o sea, lo que hacen es generar miedo para mantener callado al profesorado, mantenerles con un perfil plano y, por lo tanto, que nadie hable, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que los 7 tutores mostraron, bueno, 6, yo era el 7º, mostraron su conformidad con lo que yo estaba diciendo. No les parecía bien que vinieran agentes externos, que no se informara a los padres, que los temas incluso eran rancios, ¿no? Políticamente hablando, y además había profesores de todo tipo de ideologías políticas, muy respetuosos, pero que tienen o tenemos un fondo en común, que queremos el bien para nuestros alumnos, queremos ayudarles, queremos enseñarles en libertad y queremos además lo mejor para ellos. Y esto no es lo mejor para ellos, por eso todos nos mostramos que ese plan de acción tutorial tenía que estar también consensuado con los tutores. El estupor de la orientadora fue bastante grande, yo creo que nunca le había pasado esto en el aula, porque todo el mundo calla. ¿Para qué levantar la voz si te puedes jugar, como en mi caso, 6 meses de empleo parcial y de sueldo, y luego ganarte también pues las conversaciones negativas de muchos compañeros que pueden pensar de manera distinta? Ahora vamos ahí, vamos al tema de la suspensión, porque llegamos un poco al momento de cromosomas XY y XX. Mira, en las charlas de orientación iban a venir la Cruz Roja, ¿no? Yo comenté que la Cruz Roja tenía muchas denuncias por parte de padres porque había talleres, que muchos están en internet colgados, ¿no? Que se les enseñan prácticas a los chavales que, bueno, son cosas que tienen que aprender ellos de manera natural o la vida misma, pero que no hay que adelantarles nada. Yo creo que adelantar a un alumno conceptos o conocimientos que él tiene que descubrir por sí solo, eso se llama corrupción de menores. Exactamente. Y además es que esto se hace de manera institucional, ¿no? Con agentes externos y además aprobado con la dirección o con los departamentos de un colegio. Y sin consentimiento de los padres. Adelantar conceptos a los niños es corrupción de menores. Y lo repetiré 1 y 1000 veces. Y lo saben los profesores y lo saben los padres.
Pero bueno, dentro de esta ideología está como todo permitido. Bueno, entonces, se comentó que al final todos los talleres de emociones los iba a dar la Cruz Roja y me dijeron, bueno, pues los talleres, las clases de sexualidad y aparato reproductor lo das tú a través de tus clases de biología, geología, y tú me darás eso. Y eso es lo que hice, enseñarles el sexo, que solamente hay dos, masculino, XY, femenino XX, que los géneros solo hay dos, y además que el género se desarrolla, el ser masculino o femenino se desarrolla desde los 2 años, que el niño está, ya sabe que es independiente, que no forma parte de la madre o de su padre y que eso se desarrolla hasta la adolescencia. Lógicamente, ¿qué es lo que dicen las ideologías? Que esto se construye y se deconstruye tantas veces como uno quiera y así uno El puede sexo, justificar. perdona, Jesús, que el sexo es un constructo social, es decir, que no es un hecho biológico en sí, sino que forma parte de la sociedad de una elección. No, el sexo viene dado, está determinado desde que nacemos. Tenemos Sí, pero quiero decir, genitales. la biología lo que dice es que es un constructo social. No, el sexo no. Él afirman que hay 3 sexos, masculino, femenino y el intersexual. Estos talleres, además, el, el Ministerio de Igualdad está dando por los institutos y por empresas que también está el tema intersexualidad, lo que era antes el hermafroditismo, pero siguen siendo X e Y, simplemente varían algunos caracteres secundarios, ¿no? El género sí afirman que es un constructo social, ¿no? Y que además el niño tiene derecho y opciones de hacer lo que él quiera, ¿no? Y puede elegir ser una cosa o ser otra cosa. Y luego están las orientaciones sexuales, ¿no? Hay 37 orientaciones sexuales aceptadas. En España me parece que hay 10 aprobadas y esos son los gustos, las apetencias, ¿no? 10, Y 10. 10, sí. Y además cada orientación sexual tiene nombres que no conoce casi nadie y banderas de colores, no solo banderas de 6 colores para el colectivo LGBTI, sino que toda orientación sexual tiene sus banderas con colores diferentes, ¿no? Toda esa información está en la red. O sea, eso sí que es una construcción social. Y eso es lo que se enseña a los alumnos en el aula, que hay 3 sexos, que hay 5 géneros, están los de mosaico fluido, los no binomiales, etcétera. Bueno, pues una serie de cuestiones, ¿no? Y cuando llega el momento en el que tú enseñas lo de XXXY y te llaman entonces al orden, además funcionarios del Estado, ¿verdad? Sí, pues mira, cuando yo explico lo de XX, XY, tanto los cromosomas para la mujer como para el hombre, eso los alumnos lo entienden. Sale el tema de la transexualidad, porque en mayo hubo un caso de un transexual varón que se quedó embarazado. Yo les expliqué que si se queda embarazado tiene que tener vagina, tiene que tener útero, tiene que tener ovarios y tiene que tener cromosomas XX. Entonces, eso es una mujer XX que se queda embarazada, aunque su aspecto externo es de hombre, lo ha transformado. Esto lo entienden perfectamente, ¿no? El tema del género, que es masculino y femenino, que está tomando además de los conceptos lingüísticos, eso cualquier profesor de lenguaje lo sabe, ellos también se dan cuenta que existe masculino y que existe femenino, ¿no? Y que uno... y luego las apetencias y los gustos y las orientaciones, pues también lo entienden. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que yo digo una serie de cosas en clase que van en contra de la ideología de género, ¿no? En contra de esos 3 sexos, de esos 5 géneros y bueno, que van en contra de lo que ellos quieren imponer. Es decir, que si te sales de lo que es la verdad única, esa verdad totalitaria, esa verdad inamovible, que tiene un cauce muy estrecho y explicas algo que no sea del Ministerio de Igualdad, de las ideologías LGBTI, etcétera, que yo, vamos, les tengo muchísimo respeto a todo el colectivo LGBTI, es decir, que cada uno es libre de elegir. Lo que pasa es que el tema es imposición. A mí me imponen unas directrices que tengo que enseñar a los niños, que son antinaturales, y por ahí como científico, pues sí que no estoy dispuesto a conceder nada, porque es que lo ha dicho la ciencia.
Claro, pero la ciencia poco tiene que hacer ante esta nueva religión, porque no deja de ser, digamos, una religión, y además desde el punto de vista de las más impositivas. Entonces, tiene la sensación de que el adoctrinamiento en las aulas es implacable y que tú, como voz discordante, aplicando la verdad científica, has sido purgado precisamente por aplicar esa verdad científica. Sí, mira, las ideologías de género, así como en los años 60, las ideologías de género nacieron como establecer una serie de criterios entre hombres y mujeres, o sea, favorecer la igualdad, igualdad de sueldo, igualdad de oportunidades. Eso es el feminismo, me parece muy bien, ¿no? Lo que pasa es que ya actualmente este feminismo se ha radicalizado, o sea, ya no es reconocer los derechos de hombres y mujeres, es simplemente eliminar todo tipo de roles psicológicos, sociales, etcétera, entre hombres y mujeres. Es decir, que somos iguales, hombres y mujeres, y que no nos distingue nada. Entonces, y eliminar además de la mujer los roles que tienen de fecundidad, los roles que tiene de generar, bueno, de generar hijos, de dar a la luz, etcétera, y todo porque el hombre pues, es un ser machista que impone el matrimonio y otra serie de cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que se pretende ahora, no solo reconocer derechos, sino también hacer ver que somos iguales, hombres y mujeres, y que no hay ningún tipo de distinción, ¿no? Y todo el tema, pues, con los juguetes, con los gustos, con las aficiones, etcétera, como no hay distinción entre hombres y mujeres a ningún nivel, ni psicológico, ni estético, ni morfológico, esto lo quieren negar y quieren imponer pues, esta verdad a todo el mundo, ¿no? Jesús, ¿y cuándo se te comunica que está suspendido de empleo y sueldo y cuáles son los argumentos que te dicen? Pues mira, yo tengo el 28 de abril me dice la directora que hay una queja de unos padres que a día de hoy todavía no he podido ver, ni sabemos si hay una queja, ¿no? Yo la comento que, bueno, puedo pedir disculpas al alumno o a la alumna que se haya sentido incómodo en el aula y pedir disculpas a los padres. O sea que yo como profesor pido disculpas las veces que haga falta porque me puedo equivocar o puedo generar en el alumno pues, una respuesta distinta de la que yo pensaba. Pues son menores de edad, los respeto, quiero mucho a todos mis alumnos y ellos lo saben porque soy un profesor de prestigio en el aula que enseguida me gano la autoridad y la simpatía de todos ellos. Los chicos son encantadores, los adolescentes. Si lo sabes llevar es que son majísimos, ¿no? Bueno, pues me niegan ese pedir disculpas, cosa que yo me quedo un poco impresionado. O sea, un profesor quiere pedir disculpas a un alumno, a una madre, a un padre, pero por haberse sentido incómodo, no por haber dicho verdades científicas en el aula. Entonces, eso se me niega. El día 30 tenemos una reunión con la inspectora, una reunión que ya está pactada porque hay una serie de preguntas que están sacadas fuera de contexto, preguntas que son mentiras y luego preguntas que no se han dicho en el aula, que se han dicho en las tutorías, en las reuniones de tutores con mayores de edad y cosas que uno puede manifestar con libertad, pues cualquier opinión. Ya se ve que no con tanta libertad porque luego te lo echan en cara, ¿no? Entonces, hay una reunión muy áspera y muy dura con la inspectora que levanta un acta de declaración y un mes después me entregan una carta con una sanción. Entonces, ¿qué dice la sanción? Que estoy suspendido de empleo y de sueldo y alejado durante 6 meses con unas medidas cautelares de la docencia. Es decir, me pierdo el final de curso, las notas que tienen los alumnos son solamente las de la primera y segunda evaluación. Nadie me ha pedido hasta la fecha de hoy las notas de la tercera evaluación y de los finales, luego tampoco desconozco qué calificaciones se les han puesto a los alumnos, porque yo tengo las notas hasta el 31 de mayo. Entonces les han puesto notas hasta el 31 de marzo o se las han inventado o han hecho, pues no sé, una media estimativa, lo desconozco. Entonces, bueno, el sueldo, me quitan todos los complementos de destino, los complementos de la ESO, los complementos de tutor y mantienen el sueldo base del docente. Y luego además me acusan de una serie de conceptos que todavía los tengo que demostrar. Es decir, aquí es la administración que te sanciona, te acusa, tú tienes que demostrar tu inocencia y mientras, aunque digan el consejero
o algunos políticos que no se me ha sancionado, realmente se me ha sancionado porque yo el día 1 de junio estaba en mi casita, ¿no? Sin Dices, acceder a las aulas. dices que te acusan además de homófobo, de racista, de machista, o sea, el pack completo, que son vacuidades, pero para etiquetar y estigmatizar. Y que encima tú tienes que demostrar tu inocencia, es decir, se revierte la carga de la prueba y se acaba con la presunción de inocencia y ahora es la presunción de culpabilidad. Eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Exactamente, o sea, lo curioso es que se me acusa de homófobo, de racista, de machista. Bueno, me podían haber metido más cosas dentro del pack y, pues no sé, no voy a decir más cosas, ¿no? Prefiero estar discretamente en silencio. Pero bueno, me dicen 3 cosas más y ya, pues delitos de odio, pues a tope. O sea, es una sanción desproporcionada, es una sanción para meter miedo, para hacer que los profesores estemos callados. Y luego, además, lo de homófobo me hace mucha gracia, porque yo el año pasado estuve en un instituto dando clases, casi todos los alumnos eran de etnia gitana, ya, encantadores, me quieren muchísimo esos alumnos, me escribieron cartas, mail, vamos, al final de curso después de la pandemia, o sea que, y además había de todos, había gente, alumnos de Marruecos, de Arabia Saudí, también de países sudamericanos, ya, homófobo, ahí estuve con ellos sin ningún percance, ¿no? Racista, pues más de lo mismo. Me han escrito cartas alumnos trans del instituto, mostrándome su apoyo y diciendo, Jesús, contigo se puede hablar de todo, eres el único profesor, ¿no? Entonces, pues homófobo y racista y machista, o sea, son cosas que la verdad es que tienen poca... se caen solas, ¿no? Se caen solas. Pero bueno, intentan sembrar miedo, eso sí. Entonces, claro, eres una víctima en esto que se conoce como la batalla cultural y tienes la sensación de que puedes ser uno de los muchos que vendrán. Pues ojalá, ojalá. Yo creo que aquí a la directora del instituto y a la inspectora, que bueno, yo mantengo mi respeto por los puestos que tienen, yo creo que se han equivocado. Se han equivocado, pensaban que esto, con las leyes LGBTI y de género, me iban a callar. Yo no me callo, yo defiendo verdades científicas, yo doy la cara por mis alumnos, doy la cara por mis padres, es mi deber profesional y moral como docente, y entonces esto les ha venido grande, han desatado han abierto la caja de Pandora o la caja de los vientos, y las repercusiones que está teniendo esta inconsciencia, además, inconsciencia por parte de unos funcionarios, es que está siendo enorme. Es decir, nos hemos querellado contra ellos. Se puede llevar a una inhabilitación de 2 funcionarios que se han ganado su carrera. Un escándalo para padres, para profesores, escándalo para menores de edad, un desprestigio para el Instituto Complutense, que es un centro, vamos, de gran calidad y que ha ganado varias medallas y reconocido, etcétera, pues en la década del 2010. Es decir, que algo que se podría haber solucionado con una simple amonestación, con un simple pedir perdón a los padres, porque yo además es que plegué velas. En cuanto vi que había un alumno que se molestó, recogí todas las fotocopias de una editorial, material, por lo tanto, legal, educativamente para impartir, lo cogí, lo recogí y les dije que ya 3 días de clase solamente de sexualidad, ¿no? Y lo que hice fue, pues nada, entregar toda la documentación al jefe de estudios y pasar al siguiente tema de los ecosistemas. Los alumnos no preguntaron nada, pues simplemente se acaba el tema después de 3 días y empezamos otro. Pero se puede condicionar toda una educación porque haya un alumno en concreto que se ofenda además, se ha hecho la comparativa, o que te suspendan incluso por explicar los cromosomas XX, XY, sería similar a alguien que se ofenda y tú seas suspendido por explicar que la Tierra es redonda. Pues mira, esto me sucedió el año pasado en el instituto en el que estaba, en el primer tema, en la unidad 1, que explicas el origen del universo, explicas el Big Bang, explicas la evolución. Muchos alumnos que son evangélicos o evangelistas, pues estos son más bien creacionistas y fijistas. Tienen la idea de que Dios ha creado el universo
en 6 días y al séptimo descansó. Bueno, Dios no se cansa, si no, no sería Dios. O sea que esto es metafórico y hay que saber entenderlo. Yo lo sé explicar. Pues tuvimos un gran revuelo y además tuve que hablar con la profesora de religión católica, con la profesora de religión evangélica e incluso hasta con el pastor. Bueno, el tema se solucionó. Los dinosaurios existen y no son restos de demonios, etcétera, ¿no? Por una cosa de estas, también puedo entrar en problemas. Si explico Darwin o el neodarwinismo y hay lamarquistas en las instituciones, pues también puedo entrar en conflicto. Si explico que la teoría heliocentrista, es decir, que el Sol está en el centro del sistema solar, y hay geocentristas anticopernicanos o lo que quieras, pues también puede estar en conflicto. Entonces, esto es un tema, ya digo, que se queda grande para algunas personas y hay que contextualizarlo en el momento histórico. Nos están contando cosas que no son reales, como es, o que por lo menos que quieren imponerlo, ideologías de género, etcétera, ¿no? Pero, bueno, el tiempo nos dará la razón. Yo creo que la verdad y la ciencia son obcecadas, son obstinadas y están por encima de cualquier ideología porque son más evidentes. Entonces, igual hay que esperar 20 años o 30 años y esperar a que caduquen estas agendas 2030 o 2050, que son impositivas, ¿no?, de este nuevo orden mundial, y al final le dirán, pues, aquel profesor, es cierto, tenía razón, se excedieron con él, ¿no? Y en el contexto actual, pues es que todo es justificable. Pero bueno, todo es justificable como cuando el comunismo o cuando Hitler mató a millones de personas, ¿no? Es decir, dentro de esa locura todo es justificable y coherente, ¿no? Sí, sí, es una batalla además contra lo irracional, por si mueve, o sea, pero se mueve, ¿no? Seguir reivindicando que pese a todo, la Tierra es redonda, el Sol está en el centro del sistema solar y que los cromosomas que existen son XX e XY. Esto a niños de 12 y 13 años, menores de edad, pero que el Estado quiere de alguna manera capitalizar ese pensamiento, porque los que suspenden son funcionarios del Estado, o sea, un Estado cada vez más totalitario, y ante esto, ¿qué pueden hacer los padres? Es decir, aunque los hijos no sean de los padres, como dijo la defenestrada ministra Celaá, ¿cuál es la forma, digamos, de proteger a los niños de todas estas ideologías y pensamientos perniciosos? Mira, los niños en el ciclo de la ESO, ya que es una educación secundaria obligatoria, en el fondo el Estado me está haciendo lo siguiente: te doy educación gratis, pero me voy a adueñar de tu libertad, de tu inteligencia, de tu voluntad y te voy a adoctrinar a cambio de. Bueno, estas son ideas todas de Rousseau, de la Ilustración, que cuando vinieron a España a través de las Cortes de Cádiz, es que no vimos que ya estaba metido en todos los sistemas educativos el sociocomunismo. Lo más bonito de un adolescente es su inocencia, es su candidez. Es decir, eso no se puede corromper. Los mayores no podemos arrebatárselo. Y arrebatárselo a nivel sexual, a nivel político, a nivel ideológico. Los niños tienen que descubrir y tienen que hacerse mayores de manera natural, en un desarrollo, en un proceso que va poco a poco, pero de golpe sexualizarlos, politizarlos, ideologizarlos, no sé por qué, es eliminar su inocencia y sus ganas y su ilusión y hacerles mayores de manera prematura. ¿Qué pueden hacer los padres? Que son los verdaderos tutores y responsables de los niños, que no son del Estado, es que son de ellos. Ellos los crían y ellos tienen derecho a educarles de manera privada como ellos quieran, es decir, da igual, pero como ellos quieran. Y el Estado lo que tiene que hacer es instruirles. ¿Qué pueden hacer los padres? Manifestarse en contra, establecer un control parental. Bueno, pues algunos instituciones o partidos le llaman un PIN parental. Bueno, no hay que escandalizarse con el término PIN parental. Cuando pones televisión en casa, sea con la compañía de telecomunicación, lo que sea, te dicen PIN parental, perfil para alumnos, para niños, etcétera, y nadie se lleva las manos a la cabeza, porque hay cosas que los niños no deberían de tener acceso, o por lo menos hay que esperar a que estén preparados. Y este estar preparado
es que maduren. Y una madurez hay niños que la cogen a los 14 años, a los 15, a los 16, y esto es lo que los padres tienen que vigilar. Entonces pueden ir a un instituto y decir, mi hijo a estos talleres no va, primero infórmeme, y segundo, pues mira, este papelito se lo escribo, lo firmo y autorizo que mi hijo pues no esté fuera de clase o vaya a un aula y ya está. Hombre, la otra opción que es que se den cuenta desde las consejerías de educación, desde los ministerios, y no hacernos perder tiempo a los tutores y a los alumnos con estos cursos. Es decir, que los tutores lo que tenemos que hacer es darles técnicas de estudio, revisar los cuadernos, enseñarles el orden a los alumnos, hablar con ellos de los problemas que tienen con un profesor, con una profesora, con otros alumnos, enseñarles el régimen del colegio, es decir, el ideario. Eso es lo que tenemos que hacer en tutorías. Y el resto, que lo saquen fuera del horario escolar. Pues mira, estos talleres de 4 a 5 de la tarde y que vaya el que quiera, ya está, de manera voluntaria. Veríamos que seguramente los cursos se dejarían de dar porque tendrían bastante menos público, porque es que incluso a los alumnos esto les aburre. O sea, no hay que verles más que están dormidos. Pero dormidos, pero todo se va colando. Ese proceso de ósmosis que explicamos también los profesores en química, ir poco a poco se va metiendo, ¿no? Jesús, ¿cuál es tu situación actual? ¿Tienes que recurrir? ¿Vas a recurrir ante la consejería? ¿Cuál es tu situación legal ahora mismo? Pues mira, hemos abogados cristianos a través de ellos que me están defendiendo, que conocen muy bien todas las legislaciones y son muy profesionales y hacen unas campañas estupendas. Pues ya hemos hecho unas alegaciones a las medidas cautelares, hemos interpuesto una querella contra la directora y contra la inspectora por prevaricar y por abuso de poder. Ahora vamos a esperar en unos días a recoger los pliegos de cargos y en función de si hay cargos o no hay cargos, porque no hemos tenido acceso al expediente, pues igual se levantan las medidas cautelares o simplemente se anula el proceso o simplemente pues hay que seguir hasta un contencioso administrativo, porque yo lo que no quiero es que sea la administración la que me juzgue y me condene de manera impositiva por unas ideologías que, vamos, que yo tengo total libertad en clase, tanto de libertad de expresión como de libertad de cátedra. Es decir, si el LGBTI viene o si vienen otros colectivos, o sea, a explicar conceptos que corrompan a los menores, ¿yo por qué no voy a poder explicar verdades científicas y me tienen que dar esta carga impositiva y sancionadora tan fuerte? Esto se escapa a la lógica, ¿no? Pero vamos, que seguiremos hasta el final, esto por supuesto, ¿no? Jesús Barrón, profesor de instituto, profesor de geología y de biología, pues mucho ánimo en esta batalla contra la imposición, contra los totalitarismos. Y además es una batalla contra la sinrazón, yo creo. Te mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar aquí en el Club de los Viernes explicando tu caso. Muchas gracias, Roberto, y al Club de los Viernes nuevamente felicidades por vuestro programa. Un abrazo.